¿Qué debe hacer el sujeto frente a leyes que vulneren sus derechos individuales? ¿Debe aceptarlas o debe desobedecerlas? La respuesta a esta pregunta nos la tiene el autor alemán en un primer momento, Ronald Dworkin, y nos dice que en efecto es posible desobedecer la norma jurídica siempre y cuando se atienda a la base de dos conceptos muy importantes pero sumamente trascendentales a su vez, y son el concepto de objeción de conciencia, que es un aspecto interno, intrínseco del ser humano, del sujeto político, que está anillado a un conjunto de valores individuales que se entienden, se interiorizan y se confrontan con la norma jurídica. También está el concepto de desobediencia civil, que lo que busca es exteriorizar ese acto de contraposición, de objeción, en el marco de un contexto social que lo que busca es la contraposición de una línea de pensamiento político estatal. Entonces, el colectivo social se contrapone al pensamiento del Estado. También es importante recordar el pensamiento o los postulados del autor alemán Jürgen Habermas, que afirma también la desobediencia o la objeción de conciencia partiendo en este punto de la base de la disparidad entre los conceptos de factibilidad y validez de la norma jurídica. Porque sobre este punto, la validez y la factibilidad se encuentran ausentes de toda carga argumentativa, de todo razonamiento jurídico. Entonces la norma ya no es un mandato lógico de razonamiento, sino que es un mandato impositivo, un mandato de coerción, que siempre y cuando no se encuentren unidos la validez con la factibilidad, es apenas lógico desobedecer y objetar la norma, entendiendo el sujeto sus consecuencias y por supuesto entendiendo la ilegalidad del acto. Pero entonces aparece el concepto del iusnaturalismo, que nos dice que es válido desobedecer la norma siempre y cuando la norma no se ajusta, porque insistimos, el iusnaturalismo nos propone que la validez de la norma jurídica tiene que ver con un concepto de justicia. En cambio, por otro lado, el iuspositivismo nos propone que la validez de la norma jurídica deriva de la legalidad. Entonces, sobre este punto, el pensador iusnaturalista Santo Tomás de Aquino nos dice que frente a la legalidad de la norma y frente a la validez desde el punto de vista legal, es apenas necesario desobedecerla, por cuanto la ley natural, la ley divina, es aquella que proviene de la validez legítima y que es necesario aceptarla. Entonces quisiera volver un poco hacia el concepto de objeción de conciencia y confrontarlo con el artículo 216 de nuestra Constitución Política, en lo que tiene que ver al servicio militar obligatorio. Y este estuvo regulado en un tiempo por la Ley 48 de 1993, después fue derogada por la Ley 1861 de 2017. ¿Qué es lo que pasaba con esta ley? Esta ley en un primer momento dejaba a un lado la posibilidad de objetar la prestación del servicio militar obligatorio. Un servicio militar obligatorio caracterizado por cuatro aspectos desafortunadamente muy polémicos, y el primero es un servicio militar obligatorio clasista, en el cual los pobres hasta el sol de hoy siguen yendo a la guerra desde un punto de vista inconstitucional, porque afectaba la libre expresión, marginalizaba a todos aquellos que se oponían a prestar un servicio militar por condiciones de conciencia, de objeción, y en un marco en el que el Estado justifica el uso de las armas para una política de paz. Entonces quisiera echar mano también de dos sentencias de la Corte Constitucional recientes, la T353 y la T259, la primera del 2018 y la segunda del 2017. La sentencia T353 de 2018 y 259 de 2017 nos traen toda la carga argumentativa del precedente jurisprudencial para resolver que resulta a todas luces inconstitucional la exigencia del cumplimiento del servicio militar obligatorio para aquellas personas que se encuentren en una sustancial y clara oposición desde el punto de vista de sus convicciones personales a la prestación de ese servicio.